A ver, doctor, ¿en qué etapa estamos en el juicio oral? Bueno, hoy se alegó, se hicieron los alegatos iniciales y se comenzó la producción de pruebas con el testimonio de una persona y mañana continúa con otros testigos. Y así sucesivamente ya tenemos marcado también para el miércoles y el jueves. Y bueno, a partir de esa fecha el jueves seguramente se va a ver fecha la semana siguiente. Bueno, y a ver, o sea, vos no alegaste todavía, no te tocó todavía alegar por Rodi Godoy, ¿verdad? No, un alegato, sí, alegato inicial en realidad, ¿verdad? Que sí, 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 por un eso. breve alegato inicial sobre lo que básicamente vamos a ver en este juicio, eh, que bueno, nosotros estamos convencidos de que si el tribunal obra correctamente, el resultado debe ser la absolución del señor Rodrigo Godoy, porque acá hay personas que fueron condenadas por la causación de ese perjuicio de 68.000 millones. Es más, el Estado paraguayo le está reclamando ese daño a las personas que fueron condenadas. En ese proceso también se probó que estas personas se quedaron con aparentemente dinero que deberían ser eh, repartidos a los comités de productores, y sería absolutamente incompatible decir que en este caso hay otros autores, porque acá es importante señalar que la Fiscalía no sostuvo una hipótesis de coautoría. Lo que sostuvo fue autorías inmediatas independientes entre, por ejemplo, Roy Godoy y los representantes de FENAPRO, que ya están con condena firme. Claro, Incluso ya el Estado inició una demanda civil, como te dije, reclamando el perjuicio total, ¿verdad? claro, entonces, a ver, ustedes como defensa sostienen entonces que los responsables de este desvío que existió según la acusación del Ministerio Público ya fueron condenados. Sí, porque de hecho que la condena se basa en que estas personas en FENAPROP utilizaron documentos falsos y engañaron a los del Ministerio de Agricultura para poder recibir esos fondos. Así que si ellos están condenados por eso, entonces no se puede afirmar entonces que la gente del Ministerio de Agricultura, en este caso Rodrigo Doy, haya actuado con conocimiento de que los fondos del Ministerio de Agricultura que eran aplicados para estas organizaciones iban a ser, digamos, de alguna manera que no lleguen a los comités para los cuales estaban destinados, ¿verdad? Y que iban a quedar en manos de estos dirigentes de la FENAPRO. Estamos hablando de Silvio Reyes y compañía, ¿verdad? Lo que Silvio fueron. Riveros, Riveros, perdón. Mm. Silvio Rivero es uno de ellos, y es un señor de apellido Irala, otro señor de apellido Picardo, y no recuerdo, hay un cuarto que creo que era el tesorero, no tengo ahora en mente el nombre. Bueno, pero acá entonces, a ver, ya pasamos esa etapa, como el tribunal, quiero entender bien el procedimiento, el tribunal ya rechazó que el hecho haya prescripto. O sea, eso al final el tribunal ya no va a poder considerar ni ustedes ya van a poder alegar sobre ese hecho. Es así, ¿verdad? O sea, Bueno, o no. vamos a ver si la producción de pruebas hace que uno tenga, porque con el tema de la prescripción también uno puede ubicarla dentro de los presupuestos de punibilidad, así que eso podría eventualmente ser alegado al final, pero lo que yo te comentaba ahora Mm. está más bien vinculado a que no se puede hablar de un perjuicio causado por Rodrigo Godoy cuando las personas que realmente se quedaron con ese dinero y fueron condenados por estafa y por uso de documentos no auténticos, es decir, por engaño a los representantes del MAC, entonces definitivamente es incompatible con afirmar que Rodrigo Godoy fue el autor del perjuicio patrimonial, ¿verdad? Es lo mismo que haya o sea, para hacer un paralelismo con el homicidio, ¿verdad? Hay un muerto y resulta que la fiscalía presenta a 5 autores inmediatos, independientes uno de otro. Es decir, eso podría eventualmente darse en una tentativa, ¿verdad? Pero en Ujú. un hecho consumado no pueden haber 5 autores inmediatos distintos. Eh, o son coautores, o hay uno y los otros no lo son, ¿verdad? Así que acá hay unas cuestiones como dije en mi alegato inicial, para mí es un misterio, ¿verdad? Que es lo que la fiscalía va a sostener al final del juicio, ¿verdad? Pues lo único que se va a probar es
que acá hubo un fraude cometido por los representantes de la FENAPROP y que si hay alguna víctima son justamente quienes estaban en el Ministerio de Agricultura. O sea, Y las eso ya fue autoridades probado fueron en un engañadas juicio, entonces. claro, y si ya fue probado eso en un juicio y con una condena firme. Y como te dije, incluso el Estado paraguayo iniciando una demanda civil, lo que va a pasar que si quieren ahora condenar es que van a frustrar todos esos procesos que ya están firmes porque van a darle pie a que presenten una revisión porque va a ser una sentencia incompatible con la anterior. Claro, estoy encontrando, estaba buscando y encontré en la página oficial de la Procuraduría, doctor, el 11 de mayo del 2021, 11 dice de el, mayo del año pasado, sí, así mismo, Carlos. 2021, dice, estoy encontrando acá, y bueno, yo nunca me di por enterado, pero estoy encontrando en la página oficial de la Procuraduría. Dice el 11 de mayo, la Procuraduría General de la República promovió demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra de Silvio César Riveros Morínigo, Ignacio Acuña Ramírez, Lidio Esteban Irala Ledesma y Luis Guillermo Picardo Martínez, y les reclama el pago de la suma de 68.965 guaraníes, o sea, el daño acusado por el Ministerio Público, y la propia Procuraduría le responsabiliza entonces a estos con base a esa sentencia del juicio oral. Sí, eso es lo que vine diciendo. O sea, independientemente de la discusión, la prescripción, Mm, Carlos, que vos mm, sabés, lo que yo siempre sostuve aquella vez que me invitaste en tu programa de televisión, es esto, ¿verdad? O sea, acá hay una terrible incompatibilidad técnica, ¿verdad? O sea, yo no puedo tener 5 autores de homicidio inmediato, o sea, como autoría inmediata, cuando en realidad tengo un solo cadáver. Así mm. que acá hay una cuestión medio rara, ¿verdad? O sea, yo no sé cuál es finalmente la estrategia del Ministerio Público. Lo que van a lograr es frustrar estas condenas, incluso tal vez la demanda del Estado. Y lo que sí se pudo probar en la investigación de la Fiscalía es que estas personas compraron bienes con ese dinero recibido, con lo cual eh, está probado y nunca hubo ninguna evidencia que los vinculen a estas personas con el señor Roy Godoy. Por eso Roy Godoy no está acusado como coautor de, sí, no está, es lo que yo siempre digo, o sea, está acusado como autor tanto de Mm. estafa como de lesión de confianza. Y como hoy también dije en los alegatos iniciales, me intriga saber a quién le engañó, cuándo le engañó y cómo le engañó Roy Godoy, porque eso nunca se dijo por la parte de la Fiscalía en su alegato inicial. O sea, califica dentro de la estafa, pero no dice, no tiene una atribución concreta. Otra cuestión que en su momento habíamos cuestionado, valga la redundancia, de a quién lo que le engañó supuestamente Roy Godoy, porque si estamos hablando de una estafa, tiene que haber sí o sí una persona física engañada, y esa persona física engañada nunca nos fue presentada ni nunca nos fue indicada para que nosotros podamos defendernos. No es de una simple calificación jurídica, sino cambia. Si yo te digo, vos le estafaste a tu operador, ahí a Elvio, Mm, o vos le cometiste lesión de confianza, son dos cosas distintas. mm, Porque si yo digo lesión de confianza, significa que vos sos el administrador de la empresa del observador y mm. dispusiste el patrimonio del observador. Y si yo Sí, digo que vos le estafaste, quiere decir que vos le mentiste a Elvio y posiblemente Elvio es el que puede disponer del patrimonio del observador y no vos. Entonces, no son lo ya compatibles las dos cuestiones. Y más aún, considerando que resulta que está probado que fue Perla la que causó el perjuicio patrimonial y por eso Perla ya está condenada, ¿verdad? Entonces, perdón Perla, ¿verdad? Por condenarte, pero en el ejemplo valía el dato, ¿verdad? Simplemente acá hay personas condenadas por exactamente la misma cantidad de perjuicio patrimonial. Realmente es un tema que como te dije, si se aplica correctamente la ley, esto debería terminar en una absolución, ¿verdad? claro. A ver, no se puede dar entonces la estafa y la lesión de confianza al mismo tiempo en una persona, por ejemplo, ¿verdad? se, O se, sea, ¿se se puede? puede dar, pero no en una hipótesis fáctica única, ¿verdad? O sea, si yo soy el que dispongo del patrimonio, Claro, por eso. entonces yo no necesito mentirle a nadie porque yo soy el que dispongo del Claro. patrimonio. Mm, Ahora, yo puedo cometer lesión de confianza y estafa, sí, pero sí o sí tiene que haber dos atribuciones fácticas como mínimo, ¿verdad? mm. Tendría que en alguna cuestión yo mismo disponer y en otra hipótesis, bueno, en otra parte, engañarle a alguien para que ese alguien disponga, ¿verdad? Así que, pero en el caso concreto de este juicio, es lo que no se ve, o sea, no dice
la fiscalía a quién lo que le engañó Roy Godoy, o sea, a quién le mintió, cuándo le mintió. Lo que dice que Roy Godoy emitió unas resoluciones por las cuales se ordenaban unos desembolsos. Pero si la fiscalía terminó condenándole a quienes recibieron esos desembolsos, entonces consideraban que esos desembolsos fueron lícitos y por eso esas personas que recibieron esos desembolsos asumieron la calidad de garante sobre esos montos porque fueron condenados finalmente también por lesión de confianza y fueron condenados por estafa porque engañaron a la gente del MAC acerca de las rendiciones. Y entonces la fiscalía ahora dice que los ministros siguieron ordenando Desembolsos. desembolsos cuando la gente de la FENAPROP estaba mintiendo. Y justamente la investigación penal posterior fue la que estableció que la gente de FENAPROP estaba mintiendo. Uno generalmente no se da cuenta de lo que es víctima de una estafa de antemano. O sea, se da cuenta después cuando ya pasó un tiempo. A ver, quiero entender muy bien. Si yo soy el que tengo que proteger el patrimonio, si soy el ministro, no puedo estafarme yo mismo, no puedo engañarme. Claro, yo no me puedo mentir a mí mismo, le tengo que mentir a quién y a quién. O sea, sí. ¿a quién supuestamente le mintió el ministro para los...? No sé. O sea, no, pero ¿a quién le vas a poder mentir más? Al presidente de la República, en todo caso, porque vos sos la máxima autoridad dentro de un ministerio. Claro, pero y vos el desembolso era una resolución que para que yo la dicte tuvo que haber pasado por varias manos. En todo caso, a mí me pueden estafar, es decir, me pueden mentir acerca de que se cumplieron ciertos requisitos y yo, la idea que eso es así, cuando tal vez no lo es, yo ordeno el desembolso y resulta que no se dan los presupuestos y eso genera un perjuicio, pero en ese caso yo sería el engañado, no yo quien engaña. Ahora, si finalmente lo que la Fiscalía pretende decir es que yo ordené el desembolso sabiendo que esos fondos no serían utilizados para los comités para los cuales iban dirigidos, entonces definitivamente no podemos hablar de estafa, sino de una hipótesis de lesión de confianza. Pero ¿qué pasa? Si eso fuera así, entonces quienes recibieron esos desembolsos no pueden ser autores de lesión de confianza. El único autor sería yo y ellos, quienes recibieron los desembolsos, en todo caso serían mis cómplices. Pero el caso no fue condenado de esa manera, Carlos. Fue condenado como que los que recibieron los desembolsos son a su vez autores de lesión de confianza y también autores de estafa. Entonces, realmente... Se complica entonces. No se complica, no. O sea, para vos ya es clarísimo. De resolver. Ahora, lo que no sé es si el tribunal se va a animar a dictar una sentencia, porque acá lo que corresponde definitivamente es una absolución y esto resulta por demás clara, ¿verdad? O sea, salvo que quieran cambiar la hipótesis ya confirmada de condena y finalmente sostener que los autores son los ministros y no los de la FENAPROP, ¿verdad? Claro, creo que el caso es muy parecido en donde hace poco se le condenó a unos líderes campesinos, en el caso del INDER. En el caso del INDER, en donde hubo disidencia también en el tribunal de sentencia porque se hablaba de estafa y de lesión de confianza también al mismo tiempo con respecto a las autoridades. Es un caso creo que de este año nomás o finales, creo que es de este año. Una causa grande que sostuvo el fiscal Leonardi Guerrero. Es muy idéntico al de MAG. Entonces vos esperás la absolución o corresponde desde tu punto de vista, lógicamente, entonces la absolución de Rody Godoy, doctor. Sí, por supuesto. Estamos convencidos. Rody Godoy lo único que hizo fue seguir con un plan que ya se venía desarrollando muchos años antes. Él simplemente completó el periodo desde enero del 2013 a agosto del 2013 y ordenó 3 desembolsos en el marco de un procedimiento que se venía desarrollando hasta ese momento de manera normal. El descubrimiento de que había un fraude de parte de FENAPROP obviamente fue posterior a la gestión y eso es una obviedad. O sea, si se descubre que yo fui estafado, luego no me pueden decir vos no tenías que haber desembolsado porque eras víctima de una estafa. Y pues bueno, pero si yo fui víctima de una estafa es justamente porque actué
engañado, y si actué engañado, yo no puedo responder penalmente. Así mismo, así mismo. Doctor, un chiquitito quiero preguntarte sobre el tema que publicamos este fin de semana. Yo creo que voy a tener una postura definida también, pero con respecto a que la declaración jurada falsa ante la Contraloría no es hecho punible. Estábamos leyendo y publicamos incluso el voto de la doctora Yolanda Portillo en el caso de Óscar González Dar y también la entrevista con Claudia Crisioni, que no quiso dejar una postura, pero ella se subentiende porque ella habla de la necesidad de introducir en la norma específicamente que la declaración jurada falsa ante la Contraloría es un hecho punible. Sí, estuve viendo ambas entrevistas muy interesantes. Sin duda que dos magistradas de primer nivel, como muchos otros, ¿verdad? No solamente son las únicas, de hecho hay muchos magistrados muy buenos. Y en este caso me pareció también lo mismo que vos decís, me pareció que la doctora Cristiani dijo de una manera indirecta que la hipótesis actualmente establecida en el 243 no cubriría la declaración ante la Contraloría. También concuerdo con ella en cuanto, y con la doctora Yolanda, que acá no es que nosotros vamos a sostener que está bien mentirle a la Contraloría, por supuesto que está mal y no es correcto. Ahora, la cuestión está en que no por eso yo tengo que forzar una interpretación de algo que no está pensado para eso y castigar sobre esa base. Tampoco hay que olvidar, Carlos, que sí está castigada la mentira ante la Contraloría, pero en el ámbito administrativo sancionador a través de la ley 5033. Y en esa ley 5033 se habla también de las posibilidades de rectificar esas declaraciones y que esas rectificaciones, si se dan ciertas reglas, entonces no te pueden generar ningún tipo de responsabilidad. Y por una cuestión de que el sistema jurídico tiene que ser coherente, no podemos hablar de que hay una ley, en este caso la 5033, posterior al Código Penal, que te dice que vos podés rectificar y que esa rectificación no va a tener ninguna consecuencia administrativa, y luego pretendés que el Código Penal, una ley anterior, castigue aunque se rectifique la decisión, porque eso es lo que dice el 244 del Código Penal. Entonces, eso es un argumento más que indica definitivamente que el tema de las declaraciones juradas tienen un castigo, pero tienen un castigo en el ámbito administrativo, y que eso el código penal definitivamente no estaba pensando en la declaración ante la Contraloría cuando se escribió este tema de la declaración falsa. Cuando vos lees el 244, y esto sirve como una interpretación sistemática, dice si se rectificara antes de la decisión, dice. Bueno, eso claramente te está indicando que antes de la decisión, la Contraloría no toma ninguna decisión con relación a las declaraciones juradas, porque lo único que hacen, porque, ya claro, no estoy criticando a la Contraloría, esa es su función, simplemente lo que hace con las declaraciones juradas es archivarlas, es decir, registrarlas. Así que no se da en el marco de un proceso donde alguien tome una decisión. ¿Qué significa esto que te dije? Que, entre otras tantas cosas, lo que el 243 protege es el bien jurídico, declaración testimonial, y la declaración, o sea, una prueba como la testimonial, solamente se puede producir en un proceso donde hay un tercero que va a tomar una decisión entre dos posiciones distintas. Esto no necesariamente tiene que ser un proceso judicial, también puede ser un proceso administrativo. Por ejemplo, en el ámbito de las contrataciones, uno hace también declaraciones juradas, cada uno de los oferentes, y el convocante, que es un tercero, toma la decisión y para ello toma como evidencia, por ejemplo, esa declaración jurada. Entonces, en ese caso, sí se podría hablar de que se trata de una declaración jurada donde alguien va a tomar una decisión sobre lo que ahí se establece. Pero lo que uno presenta ante la Contraloría no es una declaración que va en el marco de un proceso donde alguien va a tomar una decisión, porque lo único que se hace con esa declaración es archivarla, ¿verdad? Eso es básicamente el punto, ¿verdad?
Bueno, correctísimo, porque por eso es que evidentemente entonces la doctora Crisioni propone, en todo caso, incluir una modificación en esa ley especial que tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias, en todo caso, introducir directamente ahí y decir que esa declaración, pero a ver, creo que la Contraloría y otros que interpretan el 243 hablan de que el que presentara una declaración jurada falsa ante un ente facultado para recibirla, dice. Y la Contraloría no es un Perdón, ente, perdón, no te escuché. el 243, así como dijiste, Sí, el que presentara una declaración jurada falsa ante sí. ante un ente facultado para recibirla. La Contraloría es un ente facultado, ¿o no? Sí, o sea, a ver, recibir una declaración jurada no es, o sea, el que es un ente para recibir una declaración jurada, sí. Ahora, ¿qué tipo de declaración jurada es la que el legislador tomó en consideración cuando estableció el artículo 243? Es la Mm, discusión, mm, Carlos. mm, No, si la Contraloría claramente es un ente facultado a recibir una declaración jurada. ¿Una declaración jurada de qué tipo? Una declaración jurada patrimonial del funcionario mm, a los fines de que la Contraloría registre esas declaraciones. Pero la discusión, desde mi perspectiva, no está en si la Contraloría tiene la facultad o no de recibir declaraciones mm, juradas, mm, que para mí claramente la tiene, sino en qué consiste la declaración jurada, qué tipo de declaración jurada es la que se subsume dentro del mm, 243. O sea, mm, no si la Contraloría está facultada. mm, Claramente la Contraloría está facultada a recibir las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios. Pero esa declaración jurada es la que el legislador previó para el 243 y para mí que no, porque el 243 es un hecho punible contra la prueba testimonial y por ende la declaración jurada, que es una declaración por escrito debe ser presentada en el marco de un proceso donde un tercero tome una decisión. Y esa no es la situación que se da en el marco de las declaraciones juradas patrimoniales ante la Contraloría, porque la Contraloría no es que toma tu declaración jurada y la utiliza como una prueba para tomar una decisión. mm. Esa es Claro, básicamente la diferencia, sí, entiendo. la, la, la diferencia y bueno, voy a tratar de plasmar, digamos, estas ideas brevemente en un paper y te voy a compartir para D- generar, porque a mí me parece una discusión muy sana, Sí, me parece también muy plausible porque así va a funcionar, Carlos, o sea, así va a comenzar a funcionar el sistema de justicia cuando existen estas discusiones a un nivel jurídico, mm, que prevalezca una u otra opinión eh, es no es tan relevante a como que se discutan con buenos argumentos todas las posiciones que están en consideración. Así que celebro y concuerdo con la doctora Criccioni que debe ser revisada la cuestión e incorporado un tipo penal que específicamente atienda al asunto y que castigue siempre y cuando esa mentira se la establezca con el fin de ocultar un enriquecimiento ilícito, porque tampoco sería razonable castigar un dato que es intrascendente, digamos, para una persona. Por ejemplo, un bien que yo lo tenía mm, antes de entrar a la función pública, que no haya declarado eso en un momento dado, definitivamente sería como una hipótesis posible, una conducta negligente. Y con el requerimiento que estableció la doctora Criccioni de que se lo tipifique con un delito, con un elemento subjetivo adicional, entonces ya definitivamente entiendo que ella no está de acuerdo con que haya una declaración jurada ante la Contraloría culposa. mm. Y creo que tenemos que coincidir ahí, porque definitivamente sería un absurdo que yo le someta a una posible persecución penal a 300.000 funcionarios por haber sido negligentes en su declaración jurada, ¿verdad? Ujú, Eso ya está atendido en el ámbito administrativo y actualmente tiene una sanción administrativa, ¿verdad? Tanto la declaración jurada con dolo mm. como la declaración jurada negligentemente presentada con errores también está castigado por la ley 5035, que es un Excelente. castigo administrativo, ¿verdad? Pero, Correctísimo. pero no, pero no leve también, porque mira, imagínate Mm, que te pueden impedir participar de temas electorales, por ejemplo. O mm. sea, te pueden inhabilitar, lo cual te puedo asegurar que para muchos políticos es una amenaza bastante
Sí, bastante así persuasiva. mismo, ¿Verdad? sí. A mí no me importa mucho, ¿verdad? Pero a alguien que tiene, Mm. digamos, Intenciones fines políticas, sí. políticos, seguramente es tan grave como una amenaza, una pena privativa de libertad. Así mismo, doctor, cuando prepares el material, si podés compartir con nosotros, porque lo que más nos agradó es que mucha gente participó y yo le agradecí, o sea, lógicamente, a las dos magistradas, ¿verdad? Por habernos concedido la entrevista, porque participó la gente y eso es muy, muy importante, ese debate. Así es que cuando tengas el material, nosotros estamos abiertos incluso para hacerte una nota con respecto a ese material que elabores, doctor. Mira, Carlos, estimo que mañana o pasado vas a tener ese material porque obviamente por el interés que vos has demostrado Mm, en este tema, vas a tener la primicia de ese material para que puedas publicarlo y generar más debate, es mm. decir, generar que esto se discuta y bueno, en el futuro tratar de ir quitando otros aspectos que hacen a la buena aplicación y la declaración falsa se ha convertido peligrosamente en una herramienta de imputaciones en algunos casos y de no imputaciones en otras, ¿verdad? Mm, Entonces, yo entiendo, porque creo que ya me lo habías indicado en otra entrevista, mm, tu preocupación de que hay casos que se imputan alegremente por declaración falsa y hay otros muchos que incluso con un informe favorable de Contraloría, o sea, con un mm. informe diciendo que hubo errores o hubo declaraciones que no se compadecen con la realidad, con informes de la Contraloría, no han sido procesados, ¿verdad? Correctísimo. Doctor, vamos a guardar entonces ese material y te agradecemos por el tiempo de ahora. Que tengas un excelente resto de jornada, doctor Preda. Muy amable. Dale, gracias, saludos a Hasta ti. luego. Hasta luego. El Observador. Un análisis con la verdad.